Ahora vamos a estudiar la llamada posición relativa de dos rectas. Es decir, te voy a presentar dos rectas con sus ecuaciones y tendremos que saber si estas dos rectas se cortan o no se cortan. Como puedes ver en la gráfica, si no se cortan, deben ser paralelas. Sin embargo, existe un tercer caso del cual ya te adelanté en cierto modo cuando estudiamos el contenido de esta sesión. Y es que puede ocurrir que, a pesar de tener ecuaciones muy distintas, las rectas realmente sean exactamente iguales. Para averiguar la posición relativa de dos rectas, que en resumen, cortarse o ser secantes, ser paralelas o ser coincidentes o la misma, vamos a necesitar resolver el sistema de ecuaciones que forman sus ecuaciones en forma general, implícita o explícita. Vamos a estudiar un ejemplo para verlo claramente. Estudia la posición relativa de estas dos rectas, R y S. Fíjate que una te la presento en forma general y la otra en forma explícita. Si representáramos como te presento en pantalla las dos rectas, fíjate que en el fondo representar estas dos rectas es despejar la Y, es decir, expresarla en forma explícita y tratarlas como si fueran funciones mediante una tabla de valores, dándole valores a las variables X y averiguando las imágenes o Y's, podrás representar estas rectas R y S y averiguar que efectivamente se cortan en el punto 2, 5. Te preguntarás si con este procedimiento gráfico es suficiente para poder responder a la pregunta. En cierto modo sí, porque puedes asegurar que las rectas se cortan, pero tu problema será el asegurarte que el punto de corte es exactamente el de coordenadas 2, 5. Necesitarás un procedimiento analítico para asegurarte que exactamente los puntos son 2, 5. Ya sabes que a veces los sentidos, la vista, nos puede engañar. Vamos entonces a resolver el sistema de ecuaciones que forman las dos ecuaciones de estas rectas R y S. Para ello vamos a utilizar la metodología de sustitución, y es que la ecuación de la recta S ya se encuentra despejada la Y, luego ¿por qué no sustituimos la Y expresada como 2x más 1 en la primera ecuación? Luego podrás resolver esta ecuación rompiendo el paréntesis, llevándote todos los elementos hacia un lado con X y todos los números unificados hacia el otro lado, hacia la derecha, quedando finalmente X igual a 2. Para averiguar el valor de Y no tendrás más que sustituir el 2 en la expresión de la recta S, encontrando el valor Y 5. Querrá decir que el par 2, 5 o la solución X igual a 2 y igual a 5 es solución del sistema, o lo que geométricamente es equivalente, es el punto de corte de estas dos rectas. Fíjate bien que nos encontramos entonces ante un sistema compatible determinado con una única solución. Esa única solución es el punto de corte de las dos rectas. Ahora deberíamos hacer una reflexión sobre exactamente por qué la solución de un sistema de ecuaciones es el punto de corte de dos rectas. Para ello deberás pensar exactamente qué quiere decir el punto que pertenece a una recta. En definitiva, ese punto tiene unas coordenadas X y que satisfacen la ecuación de la recta. Ese hecho va a ocurrir para todas las rectas, tanto para la R como para la S. Luego, ¿qué punto encontrarás cuyas coordenadas satisfagan tanto las ecuaciones de la recta R como las ecuaciones de la recta S? Ese punto, si lo piensas bien, debe ser necesariamente el único punto en común que encuentras en dos rectas secantes o que se cortan. Veamos otro ejemplo. Estudiemos la posición relativa de dos rectas, esta vez mediante los siguientes datos. La recta R pasa por los puntos 2, menos 1 y 8, 2. La recta S pasa por el punto 2, 5. Su pendiente es menos 1. Fíjate bien que resolver el sistema a veces no es necesario para saber en cuál de los tres casos nos encontramos. Podríamos representar ambas rectas para gráficamente saber la respuesta del problema.
La representación de la recta R es bien sencilla, solamente tendrás que unir los puntos 2, menos 1 y 8, 2. La de S es algo más compleja, simplemente deberás representar el punto 2, 5 y recordar cuál era el concepto de pendiente desde un punto de vista gráfico. En definitiva, quería decir que si me movía una unidad en el eje de las X, subiría tantas unidades como marca la pendiente. Si esta es positiva, o bajaría tantas unidades como marca la pendiente si esta es negativa. Fíjate bien que además podrías adivinar, si tienes un buen ojo y evidentemente la cuadrícula, que el punto de corte tiene las coordenadas 6, 1, aunque de nuevo no debes fiarte de tus sentidos y aprender el método analítico para llegar a ese punto de corte con total exactitud. Inicialmente vamos a partir del vector dirección de R, que ya sabes que tiene componentes 6, 3, utilizando los puntos 2, menos 1 y 8, 2 como los orígenes y extremos de un vector. Entonces este ya sabes que además será paralelo al 2, 1. No tendrás más que recordar que vectores proporcionales son vectores paralelos. Luego el vector director de R, en vez de utilizar el 6, 3, utilizaremos el 2, 1, simplemente por una conveniencia numérica. Números más simples son números más fácil de manipular en un futuro. Siempre deberías optar por esa opción. Si el vector director tiene componentes 2, 1, su pendiente será necesariamente un medio. Fíjate bien que las rectas ya sabes que se deben cortar porque una de las rectas tiene pendiente un medio y la otra, por el enunciado, sabes que su pendiente es menos 1. Luego, si las pendientes son distintas, las rectas obligatoriamente son secantes o se cortan. Pero ¿cuál es el punto de corte? Necesariamente deberemos construir primero la ecuación de la recta R mediante la información punto pendiente y llevándolo a su expresión explícita. Y aprovechando la información de la recta S mediante la punto pendiente y llevándolo a su expresión explícita, podrás entonces formar el sistema de ecuaciones que con toda seguridad será un sistema compatible determinado, es decir, que solamente tiene una solución, siendo esta la 6, 1, el punto de corte de ambas rectas secantes. Lo podrás comprobar trabajándolo en tu libreta. Otro ejemplo será estudiar la posición relativa de la recta R que pasa por el 3, 8 y el 8, 3 frente a la de ecuación X más Y igual a 11. Fíjate que un vector director de la recta R será la de componente 5 menos 5, simplemente utilizando de nuevo los puntos 3, 8 y 8, 3 como origen y extremos de un vector director. Fíjate que de nuevo puedes dividir ambas componentes entre 5 optando por una versión simplificada del vector director. Al ser dos vectores con componentes proporcionales serán paralelos y como antes te aconsejaba, siempre deberías optar por vectores cuyas componentes tengan números lo más sencillos posibles. Luego su pendiente ya sabes que será menos 1. Eso querrá decir que la expresión punto pendiente de la recta R es la que te muestro en pantalla. Consecuentemente, si nos vamos a la expresión explícita, será I igual a menos X más 11. Fíjate bien que la pendiente es menos 1 al ser el número que multiplica la X. Siempre es un punto que debes tener en cuenta para verificar que tus cálculos son correctos. Finalmente llegamos a la conclusión de que son la misma recta, la R y la S, porque si expresaras la ecuación explícita de R de forma general o implícita, llegarías a la misma expresión que la S. Luego estamos ante la misma recta. Fíjate que si realizas un sistema de ecuaciones con las dos ecuaciones de R y S, al ser ambas la misma, llegas a un sistema compatible indeterminado, es decir, que tiene infinitas soluciones. Claro, tiene todo el sentido. Al ser una recta encima de la otra, tiene infinitos puntos de corte. Es decir, tiene infinitas soluciones. Vamos a por otro ejemplo. Estudiar la posición relativa de las siguientes rectas R que pasa por los puntos 2, 4 y 4, 7. S
que tiene la ecuación explícita igual a 3 medios por x menos 2. La representamos y llegarás a la conclusión que son dos rectas paralelas. ¿Cómo podríamos llegar a la misma conclusión mediante una metodología analítica? Fíjate que nos vamos a plantear cuál es el vector director de R, siendo de componentes 2, 3. Ya conoces el procedimiento. Luego su pendiente será 3 medios. Fíjate bien que llegas entonces a poder construir su ecuación punto pendiente y su ecuación explícita, con lo cual R y S serán paralelas ya que tienen la misma pendiente. Fíjate bien. Y además sabemos que lo es junto al hecho de que tienen distintas ordenadas en el origen. Fíjate que la recta R tiene la ordenada en el origen 1 y la recta S tiene ordenada en el origen menos 2. Fíjate bien que concluir que son paralelas no es suficiente con asegurarte que las pendientes sean iguales. Además, tienes que asegurarte de que no tiene puntos en común. Esta conclusión también puedes llegar mediante intentar resolver el sistema de ecuaciones formados por las dos ecuaciones de la recta. Es un sistema incompatible ya que son imposibles de resolver. Inténtalo en tu libreta y observarás que llegas a una incongruencia matemática. No tienen solución. Si observas gráficamente la situación de dos rectas paralelas, llegarás a la conclusión de que no hay puntos en común, es decir, no hay soluciones en el sistema de ecuaciones.